que estar una mano amiga tú encontrarás y la plenitud, hermano, vivirás. Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 3 de las TAD Talks, este espacio en el cual estamos haciendo una mirada adentro de lo que pasa dentro de esta hermosa organización que es TAD. Hoy tenemos como invitado a alguien muy especial y es el presidente del patronato de TAD, nada más y nada menos que el señor Beto Chemaría. Un aplauso, por favor. Bienvenido, Beto. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y obviamente está aquí mi compañero Jacobo Ben-Zaken, CEO, director ejecutivo de TAD. Hola, hola. Hola, hola. Después de un viaje a Israel repotenciante. Gracias por la invitación. Muy bien. Yo quiero empezar diciendo por qué invitamos a Beto Chemaría a este episodio de TAD. Beto Chemaría es alguien que tiene un impacto muy importante en nuestra organización. Porque aquí ya estudiamos y ya vimos juntos las historias de cómo se fundó esta organización y cómo se hizo y con qué objetivo se hizo. Pero el destino, y ustedes aquí lo van a contar, el destino trajo cambios muy bruscos para el rumbo de TAD. El destino nos trajo ciertos movimientos, una tormenta, digámoslo un poco poéticamente. Y en esa tormenta, la aparición de una persona ayudó a retomar el rumbo y no solamente eso, sino a observar y a vislumbrar un potencial de futuro inmenso. Y esa persona es la que tenemos aquí invitado hoy, que es Beto. Entonces queremos un poco entrar en esa historia, en esa tormenta, ¿no? Y cómo hemos salido de esa tormenta y hacia dónde nos dirigimos con una mirada de futuro, una mirada joven, una mirada de moderna, disruptiva, de todo lo que se hace en TAD. Entonces, yo quisiera empezar preguntándole a Beto, ¿cómo tú veías TAD en sus inicios, cuando se fundó? Cuando tú estabas un poco, digamos, desde afuera, ¿cómo lo veías y qué entendías de eso en el pasado? Bueno, primero, gracias por la invitación y qué bonitas palabras que dijiste. No sé si me las merezco ni en lo absoluto, no creo. Respondiendo a la pregunta que me hiciste, me voy a remontar a cuando se empezó TAD, que era cuando mi papá llega y propone esto, obviamente iba a costar dinero, etcétera, al consejo de la familia, ¿no? Y la idea. Mi papá, pues ya sabemos, creo que ya tuviste ese talk con mi papá, o no sé si lo vas a tener, me imagino, en donde, bueno, pues mi papá básicamente vive un proceso después de que está diciendo Kadish, etcétera, le dicen, pues deberías estudiar Torah, eso te va a encantar, y un señor que tiene un gran zehut, y también tiene el zehut de TAD, obviamente, agarra y le dice, pues, se ve que te gusta venir al Minyan, imagínate si estudiaras Torah. Y mi papá se pone a estudiar Torah, le habla a Rab Nizopalti y empieza a estudiar Torah. Rab, quiero el lunes empezar a estudiar Torah, por favor, hazme un espacio. Y ya sabes que mi papá, no sé, es difícil decirle no, porque no va a dejar, o él o Norma, ¿no? y empieza a estudiar Torah y le encanta, y empieza a ver que se está convirtiendo en otra persona, se está convirtiendo. Y entonces agarra y él dice, quiero clonar esto, y después de muchos años nos los va y nos los presenta. Quiero clonar esto, quiero compartir esto con las demás personas. Y yo, que ya también estaba estudiando Torah, porque al mismo tiempo empecé yo con mi rabino, él con Rabnizo, yo le decía, pero no, pues eso no. Ya sabes como cuando empiezas, Bal Chubá, que empieza y todo lo quiere hacer super black and white, ¿no? Y agarro y yo le digo, no, Torah se estudia en un colel. ¿Qué vas a hacer en una oficina? Va a venir el rabino a una oficina. Esa es una... O sea, no va. Una oficina es para trabajar. Tú tienes que ir al colel y ver y a todos y los sombreros y la... Entonces empiezo a pensar como que, no, yo estuve muy en contra. Al principio estuve muy en contra. Eso no lo sabían a lo mejor. No lo sabía. Me cae de sorpresa. No, porque a lo mejor yo decía, esto no es así. La Torah no es así. O sea... Desde la Gemara, nada, se estudia en un Bet Midrash. Y entonces es cuando mi papá me dice, pero no estás entendiendo. Hay gente que le da miedo pasar por afuera del Bet Midrash. No te digo entrar. Gente que no va a ir. Y hay muchos pretextos, y con esto, y con y con el iPad, y con mil otras cosas, de por qué nunca estudiar Torah. Entonces es cuando mi papá presenta la idea
la cual yo la veía difícil. ¿Cómo me vas a mandar a alguien a su oficina y a su esto? O sea, no va. Y pues es cuando se arranca. Y la verdad, yo muy alejado del tema, muy poco creyendo en la idea, y empezó a jalar, empezó el training, luego empezó el tema, no nomás, o sea, es un tema de Torah, es un tema de coaching. Ese es como empezó. Entonces, regresando al tema, y creo que con eso contesté la primera pregunta, así lo veía, con muchas reservas de éxito. Y estuve siempre, desde el principio, yo acá fuera del tema, porque mi papá pues lo traía, ¿no? Mi papá lo traía, era su proyecto, era su idea, y pues, lo que necesitas te apoyo con todo gusto, pero pues no necesitaba nada, porque tenía su equipo, estaba Jacob, y estaba, no sé con cuántos empezaron, con cuántas coaches. Éramos 10 la primera semana, la segunda semana 9, y un año después nos quedamos en 8, algo así. Ok, ahí está. Bueno, y yo desde lejos, entonces creo que te contesté la primera pregunta, ¿no? Claro, entonces vale la pena recalcar que esto es un proyecto o una empresa que tu papá visualiza como algo novedoso, en el cual viene un rabino joven a enseñar o a estudiar Torah con un empresario en su oficina, que rompe con el modelo tradicional, donde hay un Bet HaKnesset, un Midrash, un centro de estudios, donde se encuentran ahí todos los rabanim, todos los rabinos, los abrejim, y entonces vienen estos invitados, vienen al final de la tarde, ¿no? A pasar 1 o 2 horitas, a charlar un ratito y a escuchar alguna clase. Tu papá rompe ese molde completamente, lo convierte en un modelo que es personalizado, que es a domicilio, y que es mucho más participativo realmente. Creo que una de las cosas que yo entiendo más que tu papá le marcó fue la participación, cómo él se sintió parte del estudio. Cuando una persona llega a una clase grupal y es un invitado más, sobre todo cuando es alguien nuevo, que no conoce, que a lo mejor algunos conceptos no los tiene muy claros dentro del material que se estudia, que a lo mejor no conoce a toda la gente que está ahí, muchas veces va a pasar ahí como un poco desapercibido, ¿no? Porque va a tener hasta vergüenza de preguntar. En cambio, cuando el foro se hace de una manera privada, la persona se siente libre y tiene como este rabino personal. Es como si fuera mi personal trainer, pero tengo un personal rabbi ¿no? que me va a dar. Y creo que tu papá vio todo eso y vio el potencial de eso, claro, y empezó a formarlo, como cuenta aquí Jacob, con un ensayo y error, con algo que había que inventarlo de alguna manera. Pero vale la pena recalcar que lo que yo entiendo, tu papá no quiso cambiar la Torá, ni la Torá que se enseñaba, sino tu papá quiso visualizar un nuevo formato, que fuera más accesible y adaptable a las necesidades de esa persona que, como tú dices, no se acerca ni a la calle donde está el Bet Midrash, ni a la calle. Por mil razones, porque tendrá prejuicios, porque le da miedo, porque no se siente familiarizado, 1000 razones. 100%. Okay. Ahora, cuéntame cómo tú empiezas con esa visión de duda o de cuestionamiento, de reservas. ¿Cómo va cambiando eso después? ¿Cuándo es que tú empiezas, digamos, a disipar esa crítica o esa duda de tu parte? ¿Qué te hizo cambiar? Y te lo digo con pena, ¿no? O sea, no cambiaba, no es que cambiaba, simplemente yo estaba metido en mi negocio y yo estudiaba, pero yo estudiaba en mi lugar donde iba al colegio y estudiaba, ¿no? O sea, la forma tradicional, y yo no sabía qué resultado estaba teniendo, no conocía. Es más, hasta tenía también mucha tema de papá, no, los colelim, pues, o sea, la gente tiene que llegar al colel y eso le beneficia al colel y le beneficia también al empresario cuando va, pero mi papá seguía con la misma tema. No está entendiendo. No hay, estás hablando del porcentaje chiquito de la gente, la mayoría no va a ir, no se va a acercar. Entonces yo seguía ahí con ese tema y bueno, ¿cómo cambió? Como tú dijiste, las circunstancias de la vida cambiaron, o sea, es cuando mi papá se enferma, ¿no? De sorpresa de la nada. Y pues básicamente pues tiene que dejar sus actividades laborales, comunitarias, lo que sea, ¿no? Lo que sea que estaba haciendo, porque tiene que ir a encargarse del tema de la enfermedad. Y me cayó no sé, naturalmente cayó PAC. Y no sé, me acuerdo de esa reunión, ¿no? O sea, a ver,
tengo que irme a esto, a ver quién se encarga. O sea, fue una reunión de trabajo, de negocio. Oye, mi papá, fíjate qué bonito mi papá. O sea, hablando del negocio, y para él, pues este es el negocio más importante. ¿Me entiendes? Para mi papá era, ok, yo estoy haciendo esta parte de negocio. ¿Quién la hace? Esta, ok. Oye, espérame. ¿Y mitad? ¿Quién se encarga? ¿Quién sigue esto? O sea, yo no puedo atender las cositas, entonces, y pues yo, está bien, ok, yo, ¿no? Y así me cayó. Y fue una cosa bueno, ya ahí es donde empiezo a trabajar mucho con Jacob, y que la verdad que me quito el sombrero, me ha enseñado muchísimas cosas. El tema cuando hicimos el evento para mí fue una locura, y ahí también, bueno, primero me acuerdo cuando recién me meto a TAD, o sea, a conocer, a ver, explícame números, explícame en qué estamos, explícame, y increíble, o sea, increíble, pero seguía todo como del inicio, con la misma filosofía del inicio casero. Era un super sprint de negocio, pero era un sprint casero que venía tal cual como se formó, y iba agarrando el rumbo según los choques que iba dando, ¿no? Ya sabes, Sí. como cuando ves un choque, Sí. que aquí está bollado, bueno, pues chocó en esta banqueta, aquí, y así iba agarrando solito la forma de cómo solito iba marcando el camino. Y muy bonito, muy bien, natural en cualquier proyecto que va arrancando. Y ahí es cuando empezamos a platicar, oye, mira, a ver, pues hay que empezar a ver más staff. Ahí es cuando yo te conocí en el evento que llegaste, y Alan Azulay nos presentó, ¿no? En la casa de mi papá, el asado, que creo que era cuando mi papá, si no me equivoco, sí iba a hacer el primer tratamiento, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Es que yo quisiera, Beto, yo quisiera interrumpirte, porque creo que si alguien nos está escuchando, tú has mencionado muchos eventos que la verdad que para mí es providencia divina, porque convergieron en un mismo momento del tiempo varias cosas cruciales. Y me gustaría poner esto un poquito en contexto, que juntos aquí armemos un poquito el rompecabezas, porque creo que nosotros tres justo estamos involucrados en eso. Estamos hablando de principios del año 2020, finales de 2019, ¿ok? Sí. Yo entro en toda esta historia porque yo viajé a México para promocionar mi libro y para visitar diferentes comunidades y darme a conocer con mi proyecto de coaching en México. Y claro, un gran amigo, Alan Azulay, que la verdad me fue mi anfitrión en ese viaje. Y también conocía a Jacob Ben-Zaken porque habíamos también compartido anteriormente en otro proyecto. Me invitaron a dar una capacitación en TAD y me invitaron como invitado especial de este evento que iba a pasar en casa de tu papá para toda la familia de TAD. Ahora, hay que poner en contexto otros dos puntos muy importantes. El primero es del evento, que TAD ya estaba organizando un evento, un gran dinner, un gran evento de lanzamiento para recaudar fondos para empujar el crecimiento de TAD. Eso por un lado. Pero por otro lado, esa misma semana que yo estoy en México y que el evento ya está encaminado, ocurre que a tu papá le diagnostican una enfermedad. Toda esa misma semana. Y que tu papá viaja a Houston para su primer tratamiento el día después de esa fiesta de TAD que se hizo, todo era sin saber. De hecho, no sabíamos si se iba a dar la fiesta, porque tu papá estaba entre los chequeos y viendo y organizándose, y no se sabía nada. Y no sé si tú te acuerdas que al final de esa fiesta, yo de ahí me fui al aeropuerto, bailamos todos. Estaban los empresarios de TAD, gente que eran alumnos, que estaban recibiendo TAD, estaban los coaches de TAD, estaba Beto, que realmente para ti también fue como una primera vez que te encontrabas cara a cara con la gente, porque ni tú mismo los conocías. Nunca había ido a un evento, Alex. Nunca había ido yo a algo de TAD. Ahí fue cuando dije, bueno, si me cayó esto, si voy a tomarlo, pues quiero conocer y quiero ir y voy a ir. Y aparte sentía con mi papá, pues un tema de decir, no existe decirle no a algo, ¿me entiendes? Ahorita con lo que está viviendo, y yo estaba fue muy fuerte ese momento, ¿me entiendes? Y entonces, pues voy, y ahí es donde llego, y está esto, están todos los coaches, están varios empresarios, me acuerdo que había varios empresarios, me siento con Alan, porque pues yo ni siquiera los conocía a los coaches, ¿no, Jacob? ¿Te acuerdas? Sí, nada. Los conocía, y me siento, saludo a todos, no sé qué, mi papá, como si no fuera con él el tema del cáncer, ¿no? Mi papá con su uniforme, cocinando, feliz de la vida, cero
él no estaba preocupado por el tema como... Él tomó la palabra y dio un discurso memorable, vamos a decirlo memorable. así. Dio un discurso memorable. Sí, eso no lo podemos decir, pero dijo un discurso memorable que hasta ahorita necesito entender el pirush para poder... El mashal y el nimshal. La pasamos muy padre. Y ahí es donde me siento con Alan, que es la única persona que conocía, y me presentó a ti. Y Baruch Hashem, sentí muy padre la conexión, y como que fue, como dices, Mina Shamayim, o sea, me cayó esto, estoy conociendo a Tad, te conozco a ti, y hace todo el sentido. Me platicas un poquito qué es lo que haces, y me acuerdo que ya nos intercambiamos teléfonos, y Alan también me dio muy buenas, o sea, me habló muy bien, muy bonito de ti. Beto, ¿te acuerdas al final de aquel asado, justo antes de que se vaya Alex al aeropuerto? ¿Te acuerdas que estábamos con el Uber, que sí agarraba la señal porque estaba en el piso 20 y no agarraba la señal y no sé qué? Y al final tu papá dice, no, que el chofer nos lleve. Dani, me llevó Dani al aeropuerto. Dani le llevó al aeropuerto. Y en ese momento, Alex estaba metiendo el elevador con la maleta y Beto se voltea y me dice, lo quiero para Tad. ¿Te acuerdas, Beto? Sí. Tú lo sabes, Alex, eso, pero yo creo que ahorita estoy atando un poquito más cabos, porque ahorita como lo explicas, Beto, que no tenías idea para nada todavía del funcionamiento de Tad. ¿Te acuerdas la presentación después que hicimos en Houston? Que ahí sí empezamos a agarrar un poquito de forma a dónde queremos llevar, porque como decías, sí se manejaba Tad con cierta familiaridad, o sea, como muy casero, como un negocito, como ese café que está en el pueblo, sí. Así se manejaba bien, porque finalmente, la verdad, yo no entendía del mundo ejecutivo, del mundo direccional para nada, y tu papá fue el que me ha instruido, la verdad, de cero a lo poco que sé, hasta el día de hoy, y nos faltaba mucha estructura, y creo que es lo primero que tú notas, Beto, es lo que yo percibo de aquellas interacciones, por ejemplo, con el equipo de Tad. Y ya luego en la oficina, ¿te acuerdas? Nos sentamos a ver un poquito de números y eso, que no es algo que yo hacía mucho, porque no lo veía necesario, porque no lo veía importante, porque yo no sabía cómo debería de ser una buena institución, que creo que es ya más adelante, creo que es lo que íbamos a platicar, la estructura que tú le das a Tad, una estructura organizacional, institucionalizar Tad, como siempre lo decimos, pero creo que tú estabas ya en aquel asado, que by the way iba a ser, ¿te acuerdas, Alex? Iba a ser una pizzita con cerveza, algo que... Y de repente tu papá me escucha, Beto, y me dice, no, ¿cómo? ¿Pizzas y chelas con los empresarios? Tad vale un poquito más que pizzas y chelas. Sí. Exactamente. Y creo que tú ya empiezas a armar en tu mente una estructura de negocio, que o sea, a mí me enseña eso mucho, pero bueno, tú ya empiezas a armar en tu mente y empiezas a ver las piezas que necesitamos. De repente ves a Alex, o sea, conoces a Alex un poquito más, su libro, su carrera de lo que llevaba y todo, y la estructura que nos podía meter, y creo que ahí es en el momento que tú, by the way, decides, Tad tiene que madurar. O sea, Tad sí tiene que ir al siguiente nivel. Que, bueno, hablando del evento que hablábamos, el evento que hicimos el 18 de febrero del 2020, un poquito antes todavía no estábamos seguros si se iba a hacer o no se iba a hacer, es la verdad. Estuvimos ahí sí como que... ahí te digo, yo creo que gracias, bueno, Alex me dio un coaching ahí, Hazak, para poder ir al evento. Ya, pero espera, un momento. Quiero hacer una pausa. Quiero hacer una pausa de vuelta porque no quiero que nuestro público, nuestro gran público, nuestros 100,000 seguidores, no quiero que se pierdan en la historia porque es demasiado interesante y es demasiado bonita. Este evento que está organizado para la fecha del 18 de febrero, en verdad, la principal cara del evento tenía que ser el señor Jacobo Chamaría, que era el fundador del proyecto y que estaba lanzando todo esto, que ya tenía forma, que ya tenía un grupo de coaches que estaban trabajando, y él era la principal cara del evento. Cuando él se tiene que ir casi de emergencia a pasar tratamientos en Houston, se queda aquí Jacobo Ben-Zaken con un evento que ya estaba encaminado, pero sin su principal integrante, sin su principal cara, ¿sí? Fuera de que la organización se iba a quedar sin el liderazgo de Jaco, porque de verdad él iba a estar incomunicado prácticamente, iba a estar atendiendo el tema de los tratamientos. Entonces, se abre ese vacío, ¿no?
Aparte de quién está a la cabeza de TAD, que ahí Beto dijo, yo me encargo y yo lo puedo tomar. ¿Quién va a ser la cara del evento? ¿Quién va a estar ahí? Y la verdad que creo que tú no estabas preparado para todo eso junto, ¿no? No. Era demasiado. Yo, primero que nada, o sea, me cae tarde de sorpresa. Esa es una. Y ahora me dices evento público, y aparte yo no soy muy bueno con el tema pánico escénico y gente y eso. No es lo mío. Entonces, pero ahí sí te digo, o sea, Jacob, no te puedo explicar lo que aprendí de ti ahí. No te lo puedo explicar. O sea, primero que nada, digo, yo me he desarrollado más que nada en el mundo profesional, no tanto en organizaciones como tal, etcétera. Entonces, yo vengo de un mundo en el que, bueno, sí, hay que trabajar con gente, ¿me entiendes? Y yo nunca había visto a alguien que si no puede hacer algo, bueno, ¿cómo voy y lo aprendo para hacerlo? O sea, no existe no hacerlo, no existe yo no, a ver, hacemos a me acuerdo que una vez creo que me dijiste que has tomado cursos de cosas para... Sigue tomando, para que sepas, del más alto nivel. Estás tomando cursos cada día para hacer, para tus labores, para cada día hacerlas mejor. Yo en el mundo empresarial no vi tanto empuje hasta ahorita, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes empresas y proyectos, y no había visto eso. Y cuando veo eso digo, ¿cómo? Él me está diciendo que lo va a aprender para hacerlo, y yo no puedo agarrar y decir, va. Entonces ahí fue mi primer decir, ¿sabes qué? Ya. Pero por otro lado, todo era nuevo para mí y tal, ¿y qué esperamos? ¿Y qué? A ver, espérame. Y aparte, mi papá con ese tema, luego creo que ya había empezado, estaba como que apenas empapándome del tema, y Alex es cuando me dice, ya, tienes que ir, vamos para adelante. Me acuerdo que muchos meses antes, como tuvimos muy poquito tiempo para planearlo, y dónde y todo. Jacob, ¿te acuerdas que viniste a Houston? Sí, claro. ¿Te acuerdas? Hay que hablar sobre eso. Quiero hablar de ese viaje. 2019, 31 de diciembre de 2019. Es más, yo estaba en el zoológico de Zacango, vacaciones de diciembre, con mis hijos, con mi esposa y con mis hijos. Estábamos viendo a dónde vamos a ir de vacaciones unos días después, empezandito enero, y de repente no te voy a mentir, tengo la foto, yo en el teléfono y mi esposa sacando una selfie con los niños y el elefante atrás, no te voy a mentir. Mamá es un elefante, justo muy simpático el elefante, pero me marca Beto y no hay... Busca esa foto, Jacobito, busca esa foto para ponerla aquí en la edición del podcast. Y me marca Beto y me dice, Jacob, viene mi tío Moy también a Houston, que al final no pudo llegar por un tema, y me dice, ¿qué tal si me preparas, no sé, la proyección de tal para el próximo año conmigo, vente a Houston ahorita? Directo, pues le marqué, yo no tenía señal, le marco a mi hermano, cómprame un boleto, el que sea, a Houston, y directo, así me fui, y creo que fue, o sea, todos hacemos un viaje, hacemos el otro viaje, pero creo que es de las veces más memorables que me he subido al avión en mi vida. En mi vida. Y mira esto, mira lo que te voy a decir, esto tampoco lo sabes, es otro secreto que tampoco... Todo el tiempo, desde que colgué esa llamada hasta que llegaste a Houston, dije, ¿cómo lo convenzo de que no estamos preparados para hacer el evento a este tipo? ¿Cómo le digo que ya se calme y que no lo quiero hacer? No me gusta el público, no me gusta, acabo de agarrar esto. No, y no va a estar mi papá, yo no puedo hacerlo. Todo el tiempo dije, ¿cómo lo convenzo? Y yo convenzo a cualquiera, Sí. No convenzo. Sí sabe vender. Eso lo sabemos. Que sepas que ahí es donde yo creo que también, eso es una gran lección, yo creo, que muchas veces estamos en la vida, de verdad, ahorita me pongo a pensar, en una Y a punto de decir, ya es más fácil tomar la decisión cómoda o tomamos la decisión que realmente debemos de tomar aunque incomode, ¿no? Y ahí realmente, y la diferencia del camino es Shamaim Baretz. O sea, me acuerdo también, si pudiéramos ver eso todos los días en lo que hacemos, la verdad, seríamos superhéroes. Beto, yo también te voy a contar un secreto. Yo también tenía muchas dudas. Yo dudaba mucho tanto de mis habilidades como poder lanzar un pedazo de evento como
como el que Pues Baruch Hashem fingiste salió. muy bien, ¿eh? Fingiste muy bien. Bueno, pero por otro lado, te voy a decir otra cosa también. El evento no surge porque tu papá le detectan una enfermedad, no. Desde terminando su cota que el año, o sea, fue más o menos octubre, final de octubre de 2019, que justo estábamos cumpliendo 4 años de existencia, ¿tá? O sea, de su fundación. Y ya nos sentíamos de alguna manera, a ver, hicimos el primer grupo, funcionó de cierta manera, que by the way, había sido colera en la tarde, capacitaciones en la noche durante año y cachito, y ya luego empezar a dar clases. Y empezamos a dar clases y vemos que posiblemente no, Haz Shalom, no es que perdimos el tiempo antes, pero nos hubiéramos lanzado con las personas y los empresarios desde antes. Pero bueno, después de eso nos damos cuenta que ya estamos tomando forma. Contratamos un segundo grupo de 6 muchachos, de 6 coaches. Se les da un curso intensivo de 6 meses. Habría sido literal de Pesach a Tishrei. Despuésito de Sukkot empiezan a dar clases. Entonces, ya llevábamos año y medio después de ese segundo grupo, y ahí es de que tu papá platicando con alguien, si no me equivoco había sido en Miami, y si no me equivoco había sido ya con Schwenk, que le había dicho, ¿por qué no haces un dinner para crecer la institución? Y ahí tu papá llega de Miami, México, y me cita, todavía no sabía nada de enfermedad, no tenía ni le había pasado por acá. Y me dice, ¿qué tal si hacemos algo de lanzamiento? Así como un evento o algo para que nos conozcan más, para institucionalizarnos un poquito más. Pero después eso toma forma cuando me dice tu papá, o sea, que no va a estar presente un tiempo y necesitamos dejar algo un poquito más forjado. Y yo creo que ahí es a donde le da el empuje al evento. A mí tampoco, yo tampoco estaba muy convencido. ¿No te acuerdas la presentación? Aquí todavía la tengo hasta impresa todavía. Esa presentación que hicimos, el librito de a dónde TAD quiere llegar en 5 años, que bendito Dios lo hemos cumplido y lo hemos superado, que eso no pasa seguido en instituciones. Pero bueno, tu papá se lanza un speech, ¿te acuerdas? En la bata del doctor. En la cama. Sí. Con neumonía, con que de repente empiezan a hablar ya en el hospital en Houston, ya empiezan a hablar de COVID. Y todos apanicados en Houston. En el mundo no se hablaba todavía. En Houston sí. Y tu papá con neumonía, con tratamiento de cáncer que le habían dado las primeras quimios y le cayó fatal. Y enojado porque no podía salir ese día del hospital, no se me va a olvidar, que tenía flema, que no tenía flema. Y de repente de ese enojo, de esa frustración, sale un speech, pero impresionante. Creo que fue el speech que más ha motivado a Tad para la historia. Literal, el I Have a Dream de Martin Luther King fue ese speech. No sé si te acuerdas que nos explicó muy... La Bat Hinam, es el speech de la Bat Hinam. Exactamente, ese odio gratuito, ese rechazo gratuito que existe entre Yehudim, sus hermanos, pero simplemente por llevar un diferente estilo de vida, por cómo ha surgido la historia en el mundo que funciona así. O sea, antes había mucha gente religiosa, pero tenía menos esencia, y de repente la gente deja de ser un poco religiosa. O sea, a partir de la emancipación y el iluminismo y todo eso, que mucha gente pierde el judaísmo y los hijos, nietos y bisnietos de ellos, ¿no? Sí, se convierten en 2 equipos, en 2 mundos que, by the way, ahorita estamos viviendo una separación tremenda en Eretz Israel, que es muy fuerte. Pero bueno, cuando tu papá explica que esa es la solución del mundo, que literal es esa, o sea, un religioso no puede ver uno religioso, se odian ni se conocen, y nos explica cómo sí se puede hacer, cómo puede ser posible. Creo que eso es lo que nos impulsa para decir, perdón, esto lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Creo, eso es porque yo también estaba muy dudoso, de verdad muchísimas noches sin dormir, y yo sé que nos estamos metiendo algo mucho más grande que nosotros, que la verdad nos rodeamos de un equipo impresionante. Hablando del evento, ¿te acuerdas la chava que habíamos contratado de Charity? Ella nos ayudó mucho. Y de repente viene Moni Ambe con David Malek, que se meten sin querer, porque Moni era en ese entonces socio de la empresa que estábamos contratando para la producción, pero luego David nos ayuda. Alguien me había recomendado que la esposa de David pueda ayudarnos con la organización de los boletos, porque estamos vendiendo los boletos, pero luego nos empieza David a ayudar. Y de repente se hace un equipo muy bonito. Tu esposa, Beto Fridi, nos ayudó impresionante. Ella con el productor, con Alejandro. Y de repente sale un monstruo de venta que nosotros llegamos y, madre mía, ¿a dónde nos metimos? Y de repente Beto, me acuerdo la frase que me dijo al otro día del evento, que me dijo, yo llegué dispuesto a
si tenía que pasar alguna pena, algún esto de que no vaya a salir, estoy dispuesto a dar la cara. Y Baruch Hashem nos sorprendimos todos para bien. Entonces, creo que explicando un poquito la historia y la idiosincrasia de Tad en la historia, creo que es eso. O sea, Tad era muy chiquito, de repente lo hacemos, lo moldeamos de alguna manera, como dices, muy familiarmente, pero nos damos cuenta que con ese speech, yo la verdad le echo la culpa a ese speech de tu papá en Houston, que nos damos cuenta que esto tiene que ser mucho más grande. Y ahí es de que tú mismo ya empiezas a pensar cómo se puede organizar, institucionalizar TAD. Ahí es de que ya Alex entra formalmente a TAD al equipo, que yo siempre le digo que, o sea, muchas veces que empezamos a poner ciertas metodologías, tanto en calidad como en cantidad, como las cuentas, como dice Beto, lo que no son cuentas son cuentos, entonces empezamos a tener esa claridad financiera, a saber qué pasa con nuestros empresarios, que sienten, que no sienten, qué pasa en cada clase. Es un parteaguas, llevamos que 3 años ya, 3 años y 3 o 4 meses, y la verdad es otro tal, claro, siempre la misma filosofía, pero es otra cosa, y creo que la verdad es gracias a ustedes dos. Yo ya estaba antes que ustedes, entonces yo no me puedo echar la culpa a mí. La verdad, lo que ustedes han hecho aquí en TAD, la forma que le han dado, la profesionalidad que le han dado, no percibirnos a nosotros mismos, estamos nosotros en Eretz Israel, está en otra perashá, pero en Hutz La'aretz, fuera de Israel, estamos todavía en perashat Shelach Lecha. Cuando regresan los espías y dicen, y nosotros fuimos en los ojos de los gigantes como Hagabim, ¿cómo se dice? Como langostas, insectos, y también así nos sentíamos nosotros. Creo que ese parteaguas de sentirnos, podemos y debemos de cambiar el mundo. Podemos de verdad, tenemos ese zehut en nuestras manos. Creo que es lo que nos ha hecho crecer mucho, y bendito Dios, ahorita yo me siento que somos un pedazo de institución forjado, fuerte, buscando participación en otros lugares, en otras comunidades, en otros lugares del mundo. Creo que es un poquito, yo así resumiría la historia. Increíble, increíble. La verdad que me lleno de nostalgia escuchando esta época de decisiones rápidas, de todo el mundo con estos nervios, que sí entro, que sí no entro, que lo hacemos, que no hacemos. Y como dices tú, Jacob, cómo nos hemos unido y cada uno ha aportado desde su conocimiento, de su experiencia, su visión, para ir dándole una forma a TAD que cada vez yo creo que es más brillante, cada vez con mucha exigencia, con mucho profesionalismo, porque creo que falta, muchas veces la gente siente que falta, en el mundo de la educación y de la Torá, falta profesionalismo, se siente como algo más improvisado, más que se hace naturalmente y no se le da un toque profesional, como dices, en la contabilidad, en las cuentas, en lo que pasa en las clases, en el contenido de las clases, en la formación de los que enseñan. Y todo eso en TAD nos hemos esforzado mucho y sí quiero que lo toquemos un poquito más adelante con lo del TAD Boutique. Pero antes, que también ya Beto acá tiene mucho que ver con eso, pero antes quiero que avanzamos un poquito en el tiempo y que el evento se da, y el evento fue un éxito total, y el evento fue hermoso, y fue un evento de categoría, y hubo invitados, artistas y gente, y fue un evento realmente de alta categoría, muy bonito, y que fue un gran impulso para TAD, que era lo que necesitábamos a nivel de imagen de crecer. Pero aparece la gran sorpresa, la no grata sorpresa, pero gran sorpresa del COVID y la pandemia. ¿Sí? Y aunque podamos, yo quisiera unos minutos, dice que uno no tiene que, no hace falta recordarlas, pero a recordar un poco de qué pasó aquí durante un año o más, que los negocios de la familia estuvieron cerrados completamente por eso. Y lo peor que tenía esa época era el no poder pronosticar nada. No podías pronosticar nada, no podías saber, no podías planificar casi nada porque no sabías qué iba a pasar. Y era todo nuevo para todo, era nuevo, para los gobiernos, para los países. Entonces, todas las decisiones, los viajes totalmente cancelados, la gente no podía salir de las casas. Entonces, ¿cómo recuerdan ustedes esta época? También saber qué nos dejó esta época. ¿Cómo la sobrepasamos? ¿Cómo la sobrevivimos como institución a nivel personal? ¿Y qué aprendizajes y cómo nos fortaleció esta época? Me gustaría que Beto nos cuente un poquito cómo recuerda después del evento, cómo entramos a esta nube negra del COVID. Wow. Bueno, ahí yo creo que después del evento fue un punto importantísimo en donde TAD, como una serpiente cuando se le quita la piel, y vamos a decir, TAD es otro después del evento, ¿no? TAD nos dio 100%.
Por eso hay que hacer las cosas bien en todo lo que hagamos. Mejor no hacerlas si no las hacemos bien. Porque cuando haces algo bien, te sientes comprometido a cuidar la marca, ¿no? Es como si vas a un hotel ahorita y llegas al hotel y pagaste carísimo y el nombre Four Seasons y lo que tú quieras dar, y llegas y no vas a ver algo corriente, pero ya no va con la marca, ¿me entiendes? Aquí hicimos algo tan bonito, tan bien planeado, buena calidad, buen lugar, estuvo espectacular el evento, fue una cosa impresionante, nos pusimos en el spotlight como algo de calidad, nos teníamos que agarrar y decir, oye, espérame, necesitamos hacer, es una gran institución, pero necesitamos ponerle más estándares, mediciones, como dijiste, ese famoso dicho que lo dijimos varias veces, lo que no son cuentas son cuentos, y ver realmente las cuentas, las cosas, ver cómo podemos medir todo, ¿me entiendes? Porque todo tiene que ser medible. Entonces en ese momento se convierte yo siento, en la misma filosofía que lo que dices, pero ya en una institución mucho más formal y medible. Y bueno, como dice Alex, entra la pandemia, entonces fue una cosa horrible porque efectivamente, pues nuestro ingreso se va a cero, ¿no? Y pues nosotros en ese momento, pues vivía a 100% del homage, del donativo familiar, y obviamente, pues nosotros no había homage porque pues no hay ingreso, ¿no? Entonces se volvió una época súper difícil, como también aprendí en esa época del gran staff que tenemos, que no sé cómo logramos con lo que pudimos nosotros dar, no sé ni de dónde tampoco nosotros lo sacamos, porque nosotros no teníamos los ingresos en ese momento y lo pusimos y no era todo. ¿Te acuerdas que hubo un plan horrible? Porque como dice Alex, no sabíamos la pandemia. O sea, se hablaba de que los negocios iban a estar cerrados 4 meses. Al principio creo que se habló una cosa así y se fueron cerrando paulatinamente. Entonces no entendíamos ni lo que venía, no entendíamos que estábamos entrando a un hueco. La profundidad del hueco no la conocíamos. Entonces al principio empezamos pues más leve, como todo el mundo, ¿no? Después, pues la situación de mi papá se empieza a poner un poquito más difícil. Me acuerdo que se oía, oye, pues no sabemos si van a cerrar la frontera de México Estados Unidos, y mi papá, dije, yo no puedo darme el lujo de no poder ir a visitar a mi papá, entonces me voy a Miami, y ahí es cuando me mudo a Miami, que llevo 3 años acá. By the way, gracias a eso. Y ahí es donde me acuerdo, ahí también aprendí muchísimo. Tad me enseñó muchísimo en eso para mi vida, de una forma impresionante. Los negocios estaban cerrados, no había ni juntas del negocio, porque ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? Que está todo cerrado y que tengo que seguir pagando gastos fijos, empleados, rentas, todo. ¿Qué voy a ver? Ya había una junta cada semana, a lo mejor, ¿me entiendes? No había nada que hacer más que esperar a ver qué pasa. Sin embargo, Tad nunca paró. Todo lo contrario. Me acuerdo que dijimos, a ver, este año no podemos hacer eventos, no podemos hacer la carne asada, no podemos hacer esto, pero ¿sabes qué sí podemos? Podemos formarnos, podemos adquirir las herramientas. Y Tad, a diferencia de los negocios que viven de dinero, que quieren generar utilidades, que todo el mundo estaba cerrado en las casas, me acuerdo, todo el mundo se mudó a otro lugar. Uno estaba en Cuernavaca, otro estaba en Acapulco. Me acuerdo que el edificio de Acapulco estaba lleno de gente que hicieron hasta escuelita, todo. Todo el mundo estaba ahí asoleándose, llorando, leyendo un libro, no sé qué, lo que sea. Y los negocios cerrados, la gente en la casa y nosotros trabajando todos. No solo nosotros como equipo de calidad y los o sea, y el equipo administrativo, los coaches también en constante coaching, constantes cursos. Y eso que estaban ganando mucho menos de lo que ingresaban. Y con todo y todo diciendo, espérame, ahí yo o sea, soy parte de esto, que no voy a, o sea, me demostraron me acuerdo que tú enseñaste mucho, Alex, cuando me recomendaste mucho el libro de
Simon Sinek, que la lealtad no es más por la causa que por la remuneración económica. Y la causa, cuando es tan fuerte, el why, cuando el why are you doing this es tan fuerte, se vuelve una lealtad impresionante, imposible de comprar ni siquiera con dinero. Y obviamente esto fue una época difícil para todos, terrible, pero no paramos. Y a mí eso me dio mucho coraje, porque estaban pasando un muy mal momento con todos los negocios cerrados y las obligaciones que teníamos, pero el hecho de saber que tenemos una junta para mejorar el mundo y saber que había empresarios, como yo estaba viviendo sin negocio, muchos sin negocio y sin colel y sin estudio, y dijimos, no podemos parar, tenemos una obligación moral de darles a esa gente Torah, porque están en un momento donde si no se cuelgan en Torah, ¿en qué se van a colgar? Haz Shalom. Fue una cosa impresionante la que logramos ahí. Para decirlo, puedo decirle unas palabras porque me emociono escuchándote. Sí. La razón de ser de TAD, la razón de ser, que es transformar vidas y crear un impacto positivo en las personas y las familias, se hizo mucho más necesaria con la pandemia. Claro. Esa razón de existir se hizo más... Exacto. Sí. Y por otro lado, claro, y men que más gente ahora, la gente necesita recibir su remuneración, la cual no había, y yo creo que hay siempre que recalcar el inmenso esfuerzo que hizo todo el equipo de coaches para seguir trabajando en redoblado, y muchas veces desde la casa, con los niños en la casa, con el Zoom, que era todo un sistema diferente y complicado, y todos estuvieron ahí, cobrando la mitad de su sueldo y sin parar. Incluso creo que llegamos a romper varios récords, ¿no?, de cantidad de clases durante la pandemia. 100%, ahí fue nuestro récord de número de clases. Yo tenía hasta miedo, pena, cuando alguien de los coaches me escribía, yo decía, me va a mentar la madre, que no. Al contrario, me decían, gracias, porque sé lo que están pasando, que no hay ingresos y hay solo gastos y todo, y gracias por la parte que nos pudieron, o sea, impresionante. Y hay que decir que yo quiero decir algo en honor a la directiva, de que durante la pandemia muchas empresas despidieron o mandaron a vacaciones no remuneradas a gran parte de su personal. En TAD, durante la pandemia, no salió ni una sola persona del equipo. Y era preferíamos sufrir, ver, sacrificarnos todos un poco para poder aguantar. Sacrificios, digo, de todos los niveles, desde las personas que están en el nivel de ejecución, digamos, en la cancha de trabajo, desde la directiva más alta, buscando 20,000 soluciones. No quiero hasta ni decir de dónde tuvimos que buscar fondos de reservas de la familia, de aquí. No importa, pero no sale nadie del equipo. Somos una familia y nos mantenemos unidos durante todo el proceso. Para mí eso fue algo impresionante. Que muchas empresas, la decisión fácil es corta personal y ya está, que vayan a pedir ayuda al gobierno, no sé a quién. Yo quiero poner un paréntesis en lo que dices, Alex, porque creo que como lo decías tú, Beto, también en aquel libro de Infinite Game de Simon Sinek, que la verdad no los mandó a comprar Alex a todos. Son dos, es Infinite Game y Start with Why. No, pero empezamos por el Infinite Game. Empezamos por el Infinite Game. Correcto. Y lo primero que metía es, ¿cuál es ese valor superior que nos da las cosas? Y ese valor superior es el que te mueve. Y yo aquí quiero poner cuando es algo integral, quiere decir, vamos a poner las cosas, vamos a ponerle nombre a las cosas. Tenemos un equipo directivo, ¿sí?, formado por 2 miembros de la familia y el equipo directivo que somos los que ejecutamos, que estamos Rabni Sopalti como dirección rabínica, Rab Alex Corcías y yo como codirectores en la parte ejecutiva y Radani Barón en la parte calidad, ¿sí? Tenemos un equipo de coaches, tenemos un equipo de empresarios y tenemos un equipo de donadores. ¿Y por qué quiero nombrar todos ellos? Porque la verdad fue un esfuerzo inmenso de todos. Todos los empresarios que pudieron nos estuvieron apoyando económicamente, obviamente. Y aparte, todos los donadores del evento. El evento. Claro. El evento, de repente vemos que, bueno, yo doné, pero pues programando Bezrat Hashem, mi diezmo de lo que voy a ir ganando en los próximos meses, según eso hice un compromiso donativo. Y de repente la gente te marca, yo no se me va a olvidar un amigo de la familia, un amigo del Chaco, de Beto lo conoce perfecto, no quiero mencionar su nombre, pero un día me marca y me dice, yo sé que la estamos pasando mal todos, yo también,
pero yo sé que ustedes también, y ustedes tienen mucho más responsabilidad que yo, así me dijo. Y de repente me manda una transferencia, que no sé qué problema me iba a meter, pero de repente me manda una transferencia creo que fue más de lo que él había, de lo que había prometido. Wow. Y eso nos ayuda literal para mes y medio. Y así como él, le hablábamos a las personas y te decían, mira, I'm sorry, no te puedo donar los 300,000 pesos que me comprometí, pero por favor pasa a mi oficina por 25,000 pesos, por 5,000 pesos. Y de verdad fue un esfuerzo de la gente impresionante. Alex mencionaba el esfuerzo de la familia también, que yo me acuerdo de repente cambiando centenarios, ¿no, Beto? No sé si estoy muy equivocado. Y de repente un día me marca tu tío Moy y me dice, pero me pasa a casa de mi hermana porque te va a bajar un fondo que tenía mi mamá guardado, no sé qué. O sea, el esfuerzo de la familia, el esfuerzo de los donadores, el esfuerzo de los coaches de bajarse su sueldo y obviamente de Alex, de los directivos de, pues a veces no percibir sueldo durante varios meses y saber que, pues, la verdad, sabemos de que todo viene del cielo. A veces sí, claro, tenemos la obligación de hacer el esfuerzo para nuestras familias, para mantenernos y todo, pero tenerlo tan presente, ese bitajón y esa emuná para vivir y para salir adelante, y creo que ahí es a donde ves que una filosofía pega y una filosofía es real. Cuando porque si nada más sería de un lado, pues, ok, él se está esforzando mucho, pero cuando se percibe de todos los frentes, literalmente toda la gente que tiene que ver con tal, estaba sintiendo lo mismo y viviendo lo mismo, haciendo exactamente el mismo esfuerzo, cada uno en su nivel. Creo que ahí es cuando dices, pues esto es real y esto es una filosofía correcta de vida. Y por eso es que cuando haces lo máximo, ¿no? Cuando haces lo exactamente. máximo, Hashem se te manda. Yo me acuerdo que me decías, Beto, de aquí salió un dinero. ¿De dónde? No, le hablé a esta persona, me llegó por o sea, se acomodaban las cosas y impresionante. Perdón que te Qué lindo, qué lindo. No, pues sí, no, por favor. Y eso es todo. Me cierra mucho ese círculo de decir de que toda esta época tan difícil nos hizo entender de que, como mencionaste el libro de Simon Sinek, nosotros estamos jugando un juego infinito. Nuestro juego no se mide en tiempo, no se mide en cantidad de goles. Nuestro juego es un juego infinito. La misión, el propósito, las ganas, la mística que hay detrás de TAD es un juego realmente infinito y creo que esta época lo marcó definitivamente y creo que nos podemos quedar aquí recordando muchos anécdotas de esa época. Pero ya para ir finalizando, yo quisiera como concretar e ir uniendo los puntos como el famoso discurso en la Universidad de Stanford de Steve Jobs, conectando esos puntos. Tenemos aquí a Beto, que es nuestro invitado de hoy. Él empieza viendo TAD desde afuera, con ciertas reservas, con ciertas dudas. Luego la tormenta y la vida lo pone a la cabeza de TAD, lo pone a frente de TAD y creo que su papel también en el evento y también en toda la época de la pandemia fue impresionante. Ahora, como mencionaron acá, Beto es alguien que yo lo veo como una persona ejemplar, un emprendedor lleno de energía, un soñador en los negocios, pero un soñador que también realiza sus negocios. Sueña muy grande, pero también lo realiza y para mí eso tiene mucho valor, porque una persona puede soñar mucho y quedarse soñando. Te queda en la cama dormido de tanto que sueña. Beto no, Beto es alguien que sueña y todos sus negocios, y lo sé porque me ha tocado acompañarlo, va mucho más allá de lo lucrativo o la rentabilidad del negocio, que obviamente todo negocio tiene que ser lucrativo. Pero creo que en el caso de Beto, su forma de hacer los negocios, su forma de hacer proyectos, siempre están llenos de mucha pasión, de mucho amor, de mucho glamour, de mucho estilo, de algo que tiene que tener su elegancia, su toque y dejar realmente un impacto en su entorno. Y esto lo digo a nivel de negocio en general. Cuanto más, con más razón en algo como TAD, que es puramente transformación de vidas, puramente llegar impacto a las vidas de esas personas que gracias a Dios tenemos el mérito de llevarlo. Y aquí mencionaron algo, y yo con esto quiero tocar este último punto, que es el tema del futuro de TAD. Porque Beto fue un jugador y un personaje, una pieza clave en todo el tema de la medición, lo medible, ¿no? Y el gran dilema que nos vemos nosotros, como los que operamos y dirigimos TAD, es cómo mides transformación, cómo mides emociones, cómo mides transformación espiritual, cómo mides plenitud. Es muchas veces complicado. Lo puedes ver, y te voy a decir, lo puedes ver en el largo plazo. Cuando pasa 1 año o 2 años de un proceso y tú dices, ok, voy a analizar cómo estaba esta persona, cómo se sentía esa persona hace 1 año, la puedo ver cómo se siente hoy, entonces puedo notar una tendencia de transformación.
Lo que pasa es que si tú quieres llevar eso al foco de mes a mes, es muy difícil. No es lo mismo que ver la tendencia de ventas de una hoja de un balance general o de los gastos de una empresa, donde tú mes a mes puedes hacer un seguimiento exacto. En temas espirituales es mucho más difícil hacerlo a mes a mes. Y gracias a Beto, quiero decir que gracias a Beto, en TAD hemos desarrollado una metodología de trabajo, hemos desarrollado una filosofía que está metodologizada, si se puede decir así, para poder medir eso y para poder estar encima, igual que en los negocios, y me gusta eso que es la profesionalización de la Torá, de poder medir y ver lo que está pasando a nivel del contacto, del vínculo, de los contenidos que se estudian y del impacto que se crea en esa persona. Ahora, todo eso lo digo como un hecho de que eso, gracias a Dios, lo hemos desarrollado mucho, pero yo creo que todavía tenemos mucho para crecer en ello y que gracias a Dios estamos siempre creciendo. Yo quiero que tú nos digas, Beto, ahora, ¿qué potencial, después de toda esta historia tan bonita que hemos contado hoy, qué potencial le ves al futuro de TAD? ¿Cómo ves tú que todo esto que hemos vivido y que hemos pasado y esa filosofía que tenemos tan exigente, cómo se ve eso en el mundo? En un mundo donde se habla de inteligencia artificial, de sustitución de miles de personas de trabajo y de empleos por sustitución de máquinas y robótica, de lo que existe mucho en el mundo de antisemitismo y de dificultad de definir una identidad clara en las personas. ¿Cómo ves el papel de TAD dentro de esta revolución que hay en el mundo? Bueno, primero, creo que siempre nos debemos de medir y aprender de los grandes, ¿no? Eso siempre creo que lo hemos hecho. Yo me acuerdo que siempre mencionaba yo mucho el ejemplo de Airbnb o de Uber, ¿se acuerdan? Claro. En donde cuando tienes a alguien que quiere dar un ride porque vive de eso, y cuando tienes a alguien que se quiere transportar de un lugar a otro, pues es el mejor matrimonio, ¿no? Cuando quieres a alguien que le urge rentar su casa para tener ciertos ingresos porque no la va a ocupar, y tienes a alguien que quiere viajar a ese lugar, pues es mucho mejor y más eficiente eso, ¿no? No hay entonces, para nosotros, TAD es algo necesario, pero mucha gente no lo sabe, porque TAD es algo que, y más en este mundo tan loco como lo estamos viendo, hay gente que claramente está buscando cosas en la vida y todo es, sabemos que lo que más puede llenar a la persona es satisfacerse espiritualmente. Obviamente hay que satisfacer al cuerpo, a todo, pero satisfacerte espiritualmente, saber que estás haciendo lo correcto, eso te da mucha felicidad. Entonces, esa parte hay mucha gente buscándolo, pero lo está buscando en lugares equivocados, muchos. Y por otro lado, hay gente que tiene mucho que dar, pero no sabe cómo. Es como el taxista que está parado en el sitio de taxis, pero, o en otro lado, no está parado el taxista en una cuadra donde no hay gente, y él quiere dar, pero nadie lo puede encontrar. Para eso se inventó Uber, para que donde sea que tú pidas, va a llegar. Entonces, nosotros somos ese Uber o ese plataforma de Airbnb, somos la plataforma que necesita que ese que quiere dar y tiene mucho que dar y ese que quiere recibir y se unan. Entonces, si me preguntas, y te va a sonar muy exagerado, pero tú ya lo has oído y ya lo hemos oído, pero mi papá, no es mío esto, ¿cuál es el límite de TAD? Pues todos los judíos del mundo tienen que ser o el que imparte o coach o el que lo recibe. Ahora, ni siquiera hemos hablado del beneficio o sea, el que enseña Torah o el que la recibe. Ni siquiera hemos hablado aquí del beneficio que da, que aquí se ve muy simple, pero lo que aprende un empresario de la Torah, que tiene alguien que está preparado como lo preparamos en TAD, va mucho más allá, y también lo que aprende el coach del empresario, que al fin y al cabo nosotros convertimos a muchos de esos abrejim, a lo mejor que estaban acostumbrados a una cierta forma de vida, a decir, también tú eres un empresario, tú cobras por lo que sabes, tú cobras por tu tiempo, mientras más clases das, más vas a ganar, mientras la gente quiera repetir más contigo, entonces también se vuelve un empresario ese coach. Eso es algo maravilloso. Es algo maravilloso en donde, porque la gente se siente bien cuando gano por lo que hago. Entonces, es un vínculo perfecto. Entonces me preguntas, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde va a estar? Pues ya te lo dije. ¿Cuántos Yehudim hay en el mundo?
Y así tiene que ser. La única forma es que tenemos de romper las barreras de por qué no se ha conocido. ¿Por qué ese taxista está parado en ese callejón y no tiene clientes? ¿Me entiendes? Y el otro que está queriendo ir y está buscando un taxi en el lugar equivocado. Ok, esos dos tenemos que hacerlos que se encuentren. Lo mismo acá. Hay muchas barreras. Y más ahorita con este mundo que está tan dividido con tantos prejuicios. Pero en verdad, si podemos lograr que se encuentren esos dos polos y podemos encontrar la forma de fondear eso. Porque fondear eso es another game. Si podemos lograr encontrar la forma de fondearlo. Y creo que la técnica ya la tenemos nosotros. Wow. Sky's the limit, my friend. Wow, increíble, increíbles palabras. Y te digo la verdad, no tengo ninguna duda que lo vamos a lograr. Porque tenemos el proceso de aprendizaje constante, tenemos las ganas y tenemos la creatividad para que, aunque todavía no tenemos el camino, ¿sí? Como quizás citando, hay una frase que dice, if there's a will, there's a way. Si hay voluntad, hay camino. Nosotros podemos decir también, if there's a why, there's a way. Entonces tenemos un why suficiente fuerte, vamos a encontrar, el camino lo vamos a encontrar porque la voluntad y las ganas las tenemos tan claras, la visión la tenemos tan clara y estamos dispuestos a aprender y a seguir adelante. Entonces, yo creo que si seguimos adelante, seguro que vamos para ese camino y que, bueno, gracias a la dirección y la visión de gente como tú, para nosotros esto es impresionante. Yo aprovecho aquí en este público para agradecerte a ti personalmente por todo lo que hemos aprendido de ti, yo personalmente, por tu apoyo, por tu confianza. Una de las cosas que a lo mejor no hablamos suficiente acá, pero es la impresionante confianza que nos dan los fundadores y los dueños de esta plataforma, la confianza que transmiten a su equipo y cómo demuestran, más allá de todos los libros de liderazgo, que cuando tú confías en alguien, aunque esa persona en el camino puede ser que se va a equivocar, pero si le das un voto de confianza, esa persona cree mucho más en sí mismo y trabaja mucho mejor y trae mucho mejor resultado. Eso lo sentimos en TAD. Y esa filosofía la seguimos traspasando en todos los niveles. La confianza es algo que es básico y que estamos constantemente creando y invitamos a que haya esa creatividad. Yo creo que el tiempo se nos fue y nos quedaremos aquí con muchísimo gusto. Pero bueno, yo me despido agradeciéndole a ustedes y dándole la palabra para que puedan dar un mensaje ya final al podcast. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su tiempo. La verdad que lo gocé, me acordé ahorita, y más que a medio día laboral, dije, hijo, pero me acordé de todo esto y ahorita me emociona mucho. Gracias a ustedes. O sea, como les digo, es el will que hay es una cosa impresionante. Creo que en la época de la pandemia, nada más repitiendo lo que dijimos, los que estaban trabajando más duro era TAD y los que estaban haciendo las vacunas. O sea, esas dos empresas son las únicas que estaban trabajando al full. Y tapabocas a lo mejor. Gracias a ustedes, son unos campeones, de verdad que, ¿cómo no poder dar la confianza y si son impresionantes, o sea, impresionantes que no paran todo el tiempo, están trabajando en esto. Yo creo que la gente ni lo sabe, ni los empresarios cuando están estudiando su clase creen que ni siquiera saben todas las herramientas que hay atrás. Deberíamos de hacer un TAD Talk de eso, ¿eh? De verdad. Bueno, en eso estamos. La idea de esta conversación es cada vez mostrar y hacer una vitrina a todo lo que pasa. Claro. Les agradezco mucho, los quiero mucho y gracias Beto. por enseñarnos tanto, de verdad, los quiero. Igualmente, y de verdad, gracias. Y como siempre dice Alex, la verdad, Alex y yo venimos aquí a traducir una visión muy infinita y muy grande que viene de Jaco y de Beto, la verdad. O sea, y son muy diferentes y creo que es algo que no mencionamos. Jaco y Beto son muy diferentes. Y te voy a decir una cosa. Habían ciertas decisiones que tuvimos que tomar hace un par de meses y yo me acerqué con tu papá y le pregunté qué hago con esto, qué opina de esto y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo esperaría que él me diga qué hacer porque pues él fundó tal, ¿sabes qué? Me dijo, no, pregúntale a Beto y lo que Beto te diga es lo que vas a hacer. Yo voy a estar de acuerdo con lo que te diga Beto, así me dijo. Y así se hizo, la verdad. Y la verdad, esa visión tan infinita y tan grande y tan certera que tienen ustedes, creo que venimos nada más a traducirlo. Y otra vez, la verdad, me uno a Alex y más que nadie. La verdad, yo llevo 7 años y medio con tu papá y ya contigo un poquito más, 3 y medio, un poquito más.
la confianza que me han dado, yo siento, y lo dije en la primer TED Talk que tuvimos también con tu papá, yo siento que me han formado como Ben Adam. Y lo agradezco mucho, infinitamente agradecido, de verdad, y también gracias a Alex. Pues bueno, yo creo que hora de despedirnos y de verdad los aprecio muchísimo y Bezrat Hashem, nos vemos en la próxima. Gracias. Bezrat Hashem. Hasta la próxima. Gracias. Cerca está una mano.